Capítulo 12. Cuando ninguna otra cosa le dé resultado, pruebe esto. Charles Schwab tenía un capataz de altos hornos cuyo personal no producía su cuota de trabajo. ¿Cómo es, preguntó Schwab, que un hombre de su capacidad no consigue que esta planta rinda lo que debe? No sé, respondió el hombre. He pedido a los obreros que trabajen más, les he dado el ejemplo, los he regañado, los he amenazado con el despido, pero nada se consigue, no producen y nada más. Estaba cayendo el día poco antes de que entrara a trabajar el turno de la noche. «Deme un trozo de tiza», dijo Schwab, y luego, volviéndose a un obrero cercano, «¿Cuántas veces descargó el horno el turno de hoy?». Sin decir palabras, Schwab trazó un gran número 6 en el piso y se alejó. Cuando entró el turno de la noche, los obreros vieron el 6 y preguntaron qué significaba aquello. «Hoy estuvo el jefe», fue la respuesta, y después de preguntarnos cuántas veces descargamos el horno, escribió en el piso ese 6, el número que le dijimos. A la mañana siguiente volvió Schwab al taller. El turno de la noche había borrado el 6 y escrito un 7. Cuando los obreros diurnos fueron a trabajar, vieron esa cifra, de modo que los de la noche creían ser mejores, Bien, ya les iban a enseñar a trabajar. Se pusieron a la tarea con entusiasmo y cuando se marcharon aquella noche dejaron en el piso un enorme número 10. A poco, este taller que se había quedado atrás en producción rendía más que cualquier otro de la fábrica. ¿Cuál es el principio? Dejemos que Charles Schwab nos lo diga. La forma de conseguir que se hagan las cosas, dijo Schwab, es estimular la competencia. No hablo del estímulo sórdido, monetario, sino del deseo de superarse. El deseo de superarse, el desafío, arrojar el guante, un medio infalible de apelar a los hombres de carácter. Sin un desafío, Teodoro Roosevelt no habría sido jamás presidente de los Estados Unidos. Apenas de regreso de Cuba se le quería designar candidato a gobernador del estado de Nueva York. La oposición descubrió que ya no era residente legal en el estado, y Roosevelt, atemorizado, quería retirar su candidatura. Pero Tomás Collier Platt le arrojó el guante. Volviéndose de pronto hacia Roosevelt, exclamó con su voz potente: ¿Es un cobarde el héroe del Cerro de San Juan? Roosevelt emprendió la lucha, y lo demás es ya cosa de la historia. Ese desafío no solamente cambió su vida, sino que tuvo un efecto tremendo sobre la historia de la nación. Todos los hombres tienen temores, pero los valientes los olvidan y van adelante, a veces hasta la muerte, pero siempre hasta la victoria. Ese era el lema de la Guardia Real de la antigua Grecia. ¿Qué mayor desafío puede ofrecerse que la oportunidad de superar estos temores? Cuando Al Smith era gobernador de Nueva York, se vio en un grave aprieto. Sing Sing, la más famosa penitenciaría después de la Isla del Diablo, no tenía alcaide. A través de sus murallas corrían rumores muy feos, escándalos y otras cosas. Smith necesitaba un hombre fuerte para que dirigiera la prisión, un hombre de hierro. ¿Pero quién? Llamó a Lewis E. Lowes de New Hampton. ¿Qué le parecería ir a hacerse cargo de Sing Sing?, dijo jovialmente cuando Lowes estuvo ante él. Allí necesitaban a un hombre de experiencia. Lowes quedó al helado. Conocía los peligros de Sing Sing. Era un cargo político, sujeto a las variaciones de los caprichos políticos. Los alcaides entraban y salían de ahí rápidamente. Uno había durado apenas 3 semanas, y él tenía que tener en cuenta su carrera. ¿Valía la pena correr ese riesgo? Y entonces Smith, que advirtió su vacilación, se echó hacia atrás y sonrió. «Joven, no lo puedo censurar por tener miedo. Es un lugar muy bravo. Necesita mucha valentía un hombre para ir allí y quedarse». Un desafío, Lowes aceptó entonces la idea de intentar una labor que requería un hombre de hierro. Fue a Sing Sing y se quedó allí, hasta ser el más famoso de los alcaides habidos en la penitenciaría. Su libro, 20.000 años en Sing Sing, se vendió a centenares de miles de lectores. Lowes ha hablado por radio. Sus relatos de la vida en una prisión han inspirado muchas películas y su humanización de los criminales ha producido milagros en cuanto a las reformas carcelarias. Según mi experiencia, ha dicho Harvey S. Firestone, fundador de la gran empresa Firestone Tire and Rubber Company, con la paga por sí sola no se atrae ni se retiene a la gente de algún valor. Creo que es más bien el juego mismo. Frederick Hesberg, uno de los más grandes tratadistas del comportamiento humano, estuvo de acuerdo en este punto. Estudió en profundidad la actitud ante el trabajo de miles de personas, desde obreros de fábricas hasta importantes ejecutivos,
y descubrió que el factor más motivador, la faceta del trabajo que resultaba más estimulante era, ¿cuál creen ustedes? ¿El dinero? ¿Las buenas condiciones de trabajo? ¿Los beneficios adicionales? No, nada de eso. El principal factor motivador de la gente era el trabajo mismo. Si el trabajo era excitante e interesante, el obrero lo enfrentaba con gusto, y esa era toda la motivación que necesitaba para hacerlo bien. Eso es lo que encanta a toda persona que triunfa, el juego, la oportunidad de expresarse, la oportunidad de demostrar lo que vale, de destacarse, de ganar. Esto es lo que da atracción a las carreras pedestres, el deseo de sobresalir, el deseo de sentirse importante. Regla 12. Lance contacto, un reto amable. En pocas palabras, logre que los demás piensen como usted.